Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro ciclo de webinars EPICS de este año 2022. En esta oportunidad vamos a presentar el webinar titulado ¿Qué es probar el software? A cargo de la licenciada Laura Gutiérrez, quien viene en representación de Encora. ¿Ok? Muchas gracias. Dejamos los últimos minutos para las preguntas. Gracias a todos. Laura. Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Laura. Ok, excelente. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero pues que se encuentren muy bien. Yo muy contenta y muy agradecida de verdad de estar por acá, de poder compartir un ratito con los chicos y chicas que se están uniendo por ahí. Y pues espero que la charla les sea de muchísimo provecho y de mucho agrado. Tú me indicas, Walty, cuando yo puedo iniciar. Sí, Laura, te escuchamos. Puedes iniciar. Ok, perfecto. Voy a compartir la pantalla entonces y arrancamos. Un momentito. Ok, me indicas por favor si ya se ve la presentación por ahí. Sí, se ve. Ok, excelente. Bueno, antes de iniciar la charla, para presentarme y que me conozcan un poquito, bueno, mi nombre es Laura Gutiérrez. Yo soy de Costa Rica y laboro para la empresa Encora. Tengo alrededor ya de 9 años y medio de desempeñarme en el área de QA y testing, actualmente como QA Lead. Y pues bueno, el día de hoy voy a tener la oportunidad de compartirles un poquito del conocimiento y de la experiencia que he ido adquiriendo durante estos años. Como les mencioné antes, pues espero que la charla les sea de muchísimo provecho. Al final de la charla vamos a abrir el espacio para preguntas o comentarios que ustedes tengan. Y pues bueno, el tema que les traigo la noche de hoy es hablar sobre las pruebas del software. ¿Qué es probar el software, verdad? Porque aunque parece una pregunta pues así como muy sencilla o muy obvia, muchas veces lo que pensamos o lo que nosotros tenemos así como en mente de lo que es probar el software, tal vez se queda como muy cortito en todo lo que esto abarca, en todo lo que lleva, por así decirlo, por detrás, ya que es todo un proceso. Entonces, justamente de eso es lo que vamos a conversar en esta charla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para compartirles el contenido que vamos a desarrollar. Bueno, primeramente, ¿verdad? El concepto de qué es probar el software. Después vamos a hablar sobre el proceso de las pruebas del software, las actividades que conlleva el proceso de las pruebas del software, los objetivos de las pruebas y por último, mencionarles pues rápidamente sobre los 7 principios de las pruebas del software. Ok, ¿qué es probar? ¿Qué es probar el software? Muchas veces cuando se hace esta pregunta se tiende a pensar o a asociar, ¿verdad? En justamente eso, comenzar a realizar diferentes acciones en un sistema o en una aplicación y ver qué resultado nos arroja, ver cómo se comporta, qué hace, ¿verdad? Muchas personas lo definen como que yo llego, abro el sistema o abro la aplicación y justamente pues comienzo a meterle datos y a ver qué pasa, a ver que se produzca un error. O mucha gente tiene la noción como, ok, probar el software es hacer que se caiga. Yo voy a comenzar a hacer muchas acciones hasta hacer que el software falle, ¿verdad? No es que durante las pruebas no se realice este tipo de acciones, por así decirlo, o actividades, pero es justamente eso, solo una actividad de lo que conlleva probar el software. Y eso es justamente de lo que vamos a conversar en la charla. Por acá tengo algunas percepciones, ¿verdad? O algunas ideas que muchos de nosotros tal vez tenemos o hemos tenido, me incluyo, ¿verdad? Porque antes de iniciarme en todo este área de QA y de testing, pues tampoco tenía muy claro lo que era el probar el software. Y justamente pues por acá le quiero compartir algunas de esas percepciones.
La primera dice, la prueba consiste en ejecutar pruebas, es decir, ejecutar el software y comprobar resultados, ¿verdad? Lo que les estaba comentando antes. Me siento en la computadora y comienzo a realizar entradas o acciones sobre el software y ver qué resultados me da, qué hace. La otra percepción dice, solo hay que ejecutar el código y encontrar errores. Entonces, va muy de la mano o muy asociado al anterior. Y la tercera dice, las pruebas solo se enfocan en verificar que el software cumpla con los requerimientos de usuario, historias de usuario u otras especificaciones dadas. También muchas veces se tiene como esa percepción de, ok, yo nada más necesito verificar de que lo que el usuario pidió es lo que se haya implementado, ¿verdad? Pero eso solamente son actividades de todo el proceso de probar el software. Entonces, ¿qué es probar el software? Probar el software es una forma de evaluar la calidad del software y de reducir el riesgo de fallos en un entorno de operaciones o cuando está en producción, ¿verdad? Entonces, vean aquí qué importante evaluar la calidad del software, ¿verdad? Es un poquito difícil, ¿verdad? Como poder entender la calidad del software porque es algo que no es tangible, ¿verdad? Un producto de software no es tangible, entonces es un poco tal vez complicado poder definir cómo defino yo, ¿verdad? Que este software es de calidad, ¿verdad? Entonces también puede ser un poquito subjetivo de que lo que sea de calidad para mí, tal vez para la otra persona no. Entonces, las pruebas del software buscan justamente eso, evaluar que el software sea de calidad y reducir el riesgo de que cuando lo pongamos en operación, los fallos, la probabilidad de que haya un fallo sea muy baja. Las pruebas del software conllevan todo un proceso, que es justamente lo que vamos a ver ahorita. Y ese proceso se lleva a cabo para alcanzar los objetivos que se planteen para esas pruebas de software. Entonces, podríamos resumir el concepto como que las pruebas del software es el proceso más los objetivos que nosotros planteamos para esas pruebas. Durante la charla voy a mencionar sobre los dos puntos. Primero voy a iniciar con la parte del proceso de las pruebas del software y después vamos a hablar de los objetivos de las pruebas del software. Okay, entonces, primeramente, el proceso de prueba. El proceso de prueba puede ser estático y dinámico. Ahorita vamos a ver esos conceptos. El proceso verifica y valida. Y el proceso incluye actividades tales como planificación, análisis, diseño, implementación, ejecución, el reporte de los resultados y la evaluación de esos resultados. Entonces, ya por ahí vamos viendo de que el proceso incluye varios puntos, varias etapas y varias actividades. Ok, por acá tengo los conceptos de lo que son pruebas dinámicas y pruebas estáticas, son formas de prueba. Las pruebas dinámicas implican la ejecución del componente o sistema que se está probando. Es decir, es cuando ejercitamos el sistema, cuando lo utilizamos, cuando hacemos acciones o ingresamos datos para que el sistema los procese y nos dé resultados, ¿verdad? Esas son las pruebas dinámicas. Luego tenemos las pruebas estáticas, que no implica la ejecución del componente o sistema que se está probando, ¿verdad? Entonces, como la palabra dice, estático, ¿verdad? No hay un movimiento, no hay una acción, por así decirlo, no hay una ejercitación, sino que las pruebas estáticas pueden ser las revisiones que se hagan a los productos de trabajo, llámese a los requisitos, a las historias de usuario, a la documentación, diseño de base de datos, código fuente también. Entonces, esas revisiones que nosotros realizamos sobre esos productos de trabajo también son una forma de probar. ¿Por qué? Porque a través de esas revisiones podemos detectar defectos. Y por ahí más adelante, en los 7 principios, vamos a hablar de un principio que dice que las pruebas tempranas son más baratas. Entonces, entre más temprano nosotros detectemos defectos, por ejemplo, si estamos
revisando las historias de usuario que vamos a trabajar en el sprint o en el siguiente sprint y logramos determinar que tiene algún defecto, ya sea alguna ambigüedad o que vaya en contra de las reglas de negocio o que no esté claro, que esté incompleto, el poder detectar ese tipo de defectos en esa etapa va a significar que reparar ese defecto va a ser muchísimo más barato, ¿verdad? Es muchísimo más barato y más rápido poder arreglar tal vez la redacción de la historia de usuario a que ese defecto se haya codificado y que tal vez se nos haya pasado hasta en la etapa de pruebas y llegue a producción, ¿verdad? Ahí va a elevar muchísimo los costos. Entonces, el hacer revisiones a estos productos de trabajo también es una forma de probar y también nos permite identificar defectos. Luego tenemos la verificación y la validación. No son lo mismo, son conceptos diferentes y durante el proceso de prueba se deberían de realizar ambos. Verificación significa, o lo que quiere decir es, construimos bien el software fue construido de acuerdo a los requerimientos. Cuando verificamos, lo que hacemos es comprobar que el sistema cumple con los requerimientos especificados. La verificación va de la mano con el control de calidad y esto se realiza al final del proceso. Es decir, cuando ya tenemos el producto de software implementado y que comenzamos a ejecutar pruebas, es decir, comenzamos a comparar lo que hace o lo que no hace el sistema versus lo que se especificó en los requerimientos. Y por otro lado está la validación, que esta nos ayuda a responder preguntas como: ¿construimos el software adecuado? ¿Es esto lo que solicitó el usuario? ¿Resolvió el problema? ¿Satisface las necesidades del usuario? Cuando hacemos validación, comprobamos que el sistema es capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios. Es decir, durante la validación lo que hacemos es entender realmente cuál es la necesidad que tiene el usuario, cuál es el problema que el usuario necesita solventar a través del producto de software que vamos a implementar. La validación va de la mano, o es una actividad más bien, del aseguramiento de la calidad, y esta se da durante todo el proceso. Se establecen procesos de cómo vamos a realizar cada una de las actividades, se realizan auditorías, y busca prevenir defectos. Entonces, el aseguramiento de la calidad va un poquito más como de la mano tal vez ya de gestión de las pruebas. Pero eso es lo que hace la validación, es ver si realmente lo que estamos construyendo es lo que realmente necesita el usuario. Y pues bueno, ahora vamos a ver las actividades de las pruebas, que son parte del proceso de las pruebas del software. Ok, el proceso consiste en las siguientes actividades. Tenemos la actividad de planificación, luego sigue la de análisis, diseño, implementación, ejecución y cierre del proceso de pruebas. Si vemos acá en el grafiquito que les estoy mostrando, todas estas actividades las engloba la actividad de monitoreo y control. ¿Por qué? Porque durante cada una de estas actividades se debe de ir monitoreando y controlando que lo que hayamos planificado realmente sea lo que se esté cumpliendo. Igual voy a conversarles de manera resumida sobre cada uno de ellos para que las podamos entender. Ok, primero tenemos la planificación. En la planificación debemos de cuestionarnos y entender qué es lo que se está buscando con este proceso de pruebas que vamos a realizar. Entonces, podemos hacernos preguntas como qué es lo que quiere lograr el cliente y los otros interesados, es decir, entender cuál es el problema o la necesidad del cliente. Y de esta manera, yo, como parte del equipo de QA y de testing, poder ayudarle al cliente para poder cumplir con las expectativas que se tengan, ¿verdad? Porque parte de la responsabilidad que tenemos nosotros, los probadores, es justamente eso,
apoyar al cliente, asesorarlo, guiarlo, darle sugerencias, aportar valor al proceso. Otra pregunta, okay, ¿cuáles son los objetivos y cómo se alcanzan? Es decir, establecer los objetivos que vamos a alcanzar con este proceso de pruebas. La siguiente pregunta es identificar los riesgos. ¿Qué podría salir mal? ¿Y qué costo tendría si estos riesgos se llegan a convertir en un hecho? Luego, tomar en cuenta las políticas de la organización, ¿verdad? Es muy importante ver cuáles son las reglas de la organización y cuáles son también las reglas de negocio o reglas que puedan afectar o intervenir en el producto de software que estamos desarrollando. Como resultado de la etapa de planificación, vamos a tener el plan de pruebas, ¿verdad? Donde vamos a especificar cada uno de estos detalles y que va a ser nuestra guía para desarrollar las tareas y actividades en las siguientes etapas. Bueno, seguimos con la etapa de análisis. Aquí vamos a analizar la base de prueba para identificar las características que se van a probar. Cuando hablo de la base de prueba, esto quiere decir la información que yo tengo a mano o con la que yo dispongo para entender lo que tiene que hacer el software. Es decir, por ejemplo, los documentos de requerimientos, las historias de usuario, información que haya o que yo obtenga relacionada con el producto de software que vamos a desarrollar. Esa es la base de prueba. Y, por supuesto, ahora tenemos que pasar por un análisis de esa base de prueba para poder identificar las características que vendrían siendo los requisitos, ¿verdad? Que vamos a probar. Durante el análisis vamos a responder a la pregunta ¿qué probar? ¿Qué es que vamos a probar? ¿Cuáles son esas características que yo debo de tomar en cuenta para realizar las pruebas? Luego vamos a definir y priorizar las condiciones de prueba asociadas a cada característica. Y después vamos a garantizar la trazabilidad entre la base de pruebas y las condiciones de pruebas asociadas. Lo de la trazabilidad lo que quiere decir es que yo necesito como mapear, por así decirlo, o llevar como un control de cuáles son las condiciones de prueba que se asocian a qué parte de la base de prueba. Esto me va a ayudar muchísimo para el momento, digamos, que se realicen cambios, por ejemplo, en los requerimientos, va a ser muchísimo más fácil entender cuáles son los componentes que se están viendo afectados. Luego, las bases de pruebas que se deben analizar pueden ser los requisitos, los diagramas, los documentos de arquitectura, el código fuente, informes de riesgo. Y como resultado vamos a tener las condiciones de prueba. Por aquí tengo un ejemplo de condiciones de prueba, ¿verdad? El cliente debe configurar su usuario y contraseña para acceder a la plataforma. El usuario debe ser un correo válido y la contraseña debe tener entre 6 y 12 caracteres. Si vemos las condiciones de prueba vienen siendo como las reglas, por así decirlo, que deben de cumplir los requerimientos. Luego tenemos la etapa de diseño, que aquí vamos a responder a la pregunta ¿cómo probar? Y vamos a empezar a crear los casos de alto nivel. De alto nivel quiere decir que no vamos a especificarlos con todos sus detalles, con pasos, resultados esperados y todo lo demás. No, solamente vamos a tener como quien dice el titulito, como la guía de cuáles van a ser los casos de prueba que en la siguiente etapa tenemos que desarrollar. Vamos a diseñar y priorizar casos de prueba y conjuntos de casos de prueba, es decir, grupos o juegos de casos de prueba. Vamos a identificar los datos de pruebas que se necesitan para apoyar las condiciones de prueba y los casos de prueba, es decir, cuáles son los datos que yo necesito para realizar esas pruebas, ¿verdad? Dependiendo del contexto o de la aplicación que se está desarrollando, puede ser que yo necesite datos especiales para poder realizar esas pruebas. Entonces, en esta etapa yo tengo que identificar cuáles son esos datos que yo requiero para llevar a cabo la ejecución de las pruebas. Y también tenemos que diseñar el entorno de prueba y la infraestructura y las herramientas que se necesitan para realizar las pruebas.
Esto porque, digamos, nosotros tenemos que estar preparados y listos cuando ya vamos a hacer la ejecución. Entonces, igual, dependiendo de qué producto software estamos desarrollando, puede ser que necesitemos algún entorno o alguna configuración especial. Entonces, ya aquí necesito identificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si necesito alguna máquina virtual con ciertas configuraciones o ciertos sistemas operativos, con ciertos browsers o ciertas configuraciones en especial. Y como resultado, acá vamos a obtener los casos de prueba de alto nivel. Por acá tengo un ejemplo de un caso de prueba de alto nivel. Dice, se debe verificar que el usuario pueda acceder a la plataforma ingresando su usuario y contraseña. ¿Verdad? ¿Sí ven? Este caso de prueba nació de las condiciones de prueba que anteriormente les mencioné. Luego está la etapa de la implementación, que acá vamos a responder a la pregunta, ¿está todo listo para ejecutar las pruebas? Vamos a desarrollar y a priorizar procedimientos de prueba o casos de prueba de bajo nivel. Ahora sí, ya tenemos el listado de nuestros casos de prueba de alto nivel. Ahora vamos a pasarlos a bajo nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a comenzar a especificarlos, a especificarle los pasos, los resultados esperados, la prioridad, el tiempo estimado de ejecución, etcétera, etcétera. Hoy en día existe pues una serie de N cantidad de herramientas que nos permite llevar a cabo las tareas de administración de casos de prueba. Entonces, pues es muchísimo más sencillo hacer todo esto. Vamos a crear los suites o los juegos de pruebas. Los juegos de prueba vendrían siendo el conjunto de casos de prueba que se asocien a algún módulo, algún componente o funcionalidad en específico. Luego vamos a organizar los suites y juegos de prueba dentro del cronograma de ejecución. Es decir, vamos a tener que organizar cómo vamos a hacer la ejecución, cuáles son las pruebas que primero vamos a ejecutar, qué días, cuántas horas nos va a tomar, quiénes son los recursos asignados, etcétera, etcétera. Vamos a construir el entorno de prueba. Ahora sí, en la etapa anterior habíamos identificado cuál era el entorno de prueba que requeríamos y cuáles eran los datos de prueba que íbamos a necesitar para hacer esa ejecución. En esta etapa vamos a, como que dice, ponernos manos a la obra y hacer todas esas configuraciones, preparar los datos, cargarlos en los ambientes, etcétera, etcétera, para estar listos para la ejecución. Entonces, como resultado de la implementación, se van a obtener los casos de prueba de bajo nivel y también los entornos de prueba preparados. Por acá tengo un ejemplo de caso de prueba de bajo nivel. Si ven, es el mismo que he venido mencionándole en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Que la descripción era, se debe verificar que el usuario pueda acceder a la plataforma ingresando su usuario y contraseña. Y ahí vemos los pasos. Ingresar el usuario, ingresar la contraseña y también nos dice cuál es el resultado esperado. También vemos que tenemos ahí los datos que tenemos que ingresar. Luego tenemos la ejecución. Ya acá, pues justamente vamos a comenzar a ejecutar todos los casos de prueba. Los juegos de prueba se ejecutan de acuerdo al cronograma que ya habíamos establecido. Se van registrando los identificadores y las versiones de los productos de prueba, ¿verdad? Dónde vamos realizando las pruebas, cuáles son estas versiones. Como les dije, ahora con las herramientas que hay para administración de casos de prueba, pues es como muchísimo más sencillo o fácil llevar a cabo estas tareas. Ejecutamos las pruebas, ¿verdad? Ya sea de forma manual o automatizada, dependiendo como lo hubiésemos definido. Y vamos a comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados. Conforme vamos ejecutando prueba por prueba, pues vamos viendo si la prueba pasó o falló. Vamos a reportar los defectos que vayamos encontrando. Entonces, conforme tengamos casos de pruebas que van fallando, tenemos que reportar esas incidencias, ¿verdad? Que ya vendrían siendo el reporte de bugs. Y pues hacerlo también en la herramienta correspondiente que hubiésemos definido. Registramos los resultados de la ejecución de la prueba y se ejecutan pruebas de regresión o de confirmación. Entonces, dentro de esta etapa, los defectos que se fueron reportando y que ya han sido reparados, pues hay que verificarlos. Y para verificarlos se hace la prueba de confirmación, que justamente pues es ver que el defecto realmente ha sido reparado, y las pruebas de regresión, verificar, ¿verdad?, de que las secciones que ya estaban funcionando correctamente no se vean perjudicadas por estos cambios o este bug fixing. Como resultado de la ejecución, vamos a obtener el reporte de resultado de las pruebas y el reporte de los defectos encontrados.
ya aquí estamos empezando a generar la documentación de resultados. Luego tenemos la etapa de cierre de pruebas, que esta se ejecuta al final de cada hito del proyecto definido durante la planificación. Vamos a comprobar que todos los informes de defectos estén cerrados, ¿verdad? Vemos cuál es el estatus que tienen los defectos que se habían reportado. Vamos a analizar las lecciones aprendidas de las actividades de prueba completadas para determinar los cambios necesarios para iteraciones, lanzamientos y proyectos futuros, ¿verdad? Eso es muy importante siempre, estar realizando esas sesiones de retroalimentación dentro del equipo. Por ejemplo, cuando se utiliza el framework de Scrum, ¿verdad? Que una de las ceremonias es justamente la retrospectiva, ¿verdad? Que es donde se recopila esa retroalimentación de qué cosas debemos mejorar o emplear en el proyecto. Y almacenar los productos de trabajo que puedan ser reutilizables, ¿verdad? Por ejemplo, los casos de prueba, que pues a lo largo de todo el proyecto se van a tener que seguir ejecutando una, otra y otra vez. Y como resultado de la ejecución se envía el reporte de resultados a los interesados, ¿verdad? Entonces nosotros preparamos ya la documentación de los resultados de las pruebas, de cuántas pruebas se ejecutaron, cuántas pasaron, cuántas fallaron, cuál es el estatus de los defectos que se reportaron, etcétera, etcétera. Importante tener en cuenta, o tener claro, que nosotros como probadores no somos los que tomamos la decisión, ¿verdad? No somos los que decimos si, ok, pasamos o no pasamos a producción, liberamos o no liberamos, sino que nosotros lo que hacemos es entregar información, entregamos datos, damos estos resultados, estos reportes, y los encargados del proyecto son los que toman esas decisiones basadas en esa información que nosotros le brindamos. Luego tenemos el monitoreo y control de las pruebas. La monitorización o seguimiento de la prueba implica la comparación continua del avance real con respecto al plan de prueba utilizando cualquier métrica de monitoreo de la prueba definida en el plan de prueba. Entonces, siempre hay que estar monitoreando que lo que planificamos realmente sea lo que se está cumpliendo. Utilizamos métricas para eso y si en el momento dado vemos que nos vamos atrasando o que las cosas no están saliendo como se habían planificado, pues se deben de tomar las medidas necesarias para lograr cumplir con los objetivos del plan de prueba, que ahí es donde entra en juego el control de la prueba. Y como resultado del monitoreo y control vamos a obtener el reporte de progreso de las pruebas y el reporte de resumen de pruebas. El proceso de prueba, no existe un proceso de prueba de software único y universal. Existen conjuntos de actividades de pruebas comunes en las cuales es menos probable que las pruebas alcancen los objetivos establecidos. El proceso de prueba de software adecuado y específico en cualquier situación depende de muchos factores. Es decir, no es como que sí o sí estas son las actividades que siempre vamos a realizar o que debemos de realizar. Va a depender mucho del proyecto en el que estamos y el contexto y algunos factores como por ejemplo el ciclo de vida de desarrollo del software, la metodología del proyecto que se esté usando, los niveles y tipos de pruebas que se estén considerando, los riesgos del producto y del proyecto, el dominio que tengamos en el negocio y si hay restricciones operativas, como por ejemplo el presupuesto, recursos, el tiempo, la complejidad del proyecto o si hay requisitos contractuales y normativos. Ok, vamos a pasar a los objetivos de las pruebas. Ok, objetivos de las pruebas. Ok, entre los objetivos de las pruebas, estos también van a depender mucho del contexto y de muchos factores. Pero entre las que podemos mencionar está evaluar productos de trabajo, tales como requisitos, historias de usuario, diseño y código, que fue lo que les mencioné antes. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos especificados. También otro objetivo, validar si el objeto de prueba está completo y funciona como los usuarios y otros implicados esperan. Entonces ahí vemos los conceptos de verificación y validación. Generar confianza en el nivel de calidad del objeto de prueba. Es importante, ¿verdad? Este punto. Si el software fue probado de manera adecuada, las probabilidades de que hayan fallos durante las operaciones o cuando ya esté en producción van a ser menor, lo cual va a generar confianza en los usuarios en ese software, ¿verdad? Porque, por ejemplo,
Si ustedes utilizan una aplicación bancaria y ustedes saben que esa aplicación es muy riesgosa, tiene muchas vulnerabilidades, muchos problemas de seguridad, posiblemente pues no la van a querer utilizar, no les brinda confianza. Al contrario, ¿verdad? De cuando utilizan una aplicación que ustedes saben que es muy robusta o que es muy segura o que le brinda muchas opciones para las necesidades que ustedes tienen, ¿verdad? Y que realmente pueden confiar. Entonces se sienten más tranquilos utilizando. También prevenir defectos, que es parte del aseguramiento de la calidad, lo que les mencioné antes, y es parte de los objetivos de las pruebas. También pues encontrar fallos y defectos, por supuesto, ¿verdad? Es uno de los objetivos que tenemos, pero si ustedes ven, pues no es el único. Proporcionar suficiente información a los implicados para que puedan tomar decisiones informadas, ¿verdad? Lo que les mencioné antes, nosotros brindamos la información, brindamos esos reportes de resultados para que ellos puedan tomar decisiones fundamentadas. Reducir el riesgo de calidad inadecuada del software, por ejemplo, fallos que se producen durante la operación, ¿verdad? Entonces, tratamos con la prueba o con este proceso de prueba de software, reducir lo más que podamos que esos fallos vayan a aparecer cuando ya el producto esté en producción. Y cumplir con requisitos o normas contractuales, legales o reglamentarios, y verificar el cumplimiento de dichos requisitos o normas por parte del objeto de prueba, dependiendo de el proyecto en el que estemos o el producto de software que estamos desarrollando, puede que tenga que cumplir con algunas normas, con algunas leyes gubernamentales y es importante, ¿verdad?, asegurarnos de que se estén apegando a esas leyes o a esas normas o estándares. Los objetivos de las pruebas pueden variar dependiendo del contexto del componente del sistema que se está probando, el nivel de prueba y el modelo de prueba de desarrollo de software. Si ustedes ven, igual que el proceso de pruebas de software que estábamos conversando anteriormente, también los objetivos de la prueba pueden variar dependiendo justamente de lo que trate el proyecto, de la metodología que estemos utilizando, de cuáles son las pruebas que estamos realizando, etcétera. Ok, importancia de las pruebas. ¿Por qué es importante probar? Bueno, primero, todos los seres humanos son falibles, o sea, todos nos equivocamos o nos podemos equivocar y cometer errores. Entonces, no podemos confiarnos de que la persona que está codificando el producto de software no se vaya a equivocar. O, por ejemplo, que la persona que se encargó de escribir los requisitos o las historias de usuario no malentendió tal vez el requisito. Por ejemplo, si el requisito trata sobre el cálculo de una tasa de interés, puede ser que la persona que necesitaba escribir ese requisito malentendió al cliente cómo se calculaba esa tasa de interés, ¿verdad? Entonces, todos nos podemos equivocar y cometer errores. Por tal razón, es importante probar. Para reducir el riesgo y aumentar la confianza, que fue lo que les estuve comentando anteriormente, ¿verdad? De cuando ya el producto está en producción. Y para cumplir con requerimientos legales o estándares de la industria, que también fue lo que les mencioné anteriormente. Y ahora vamos a ver los 7 principios de las pruebas, que son súper importantes. El primer principio dice que las pruebas demuestran la presencia de efectos, no su ausencia. Esto lo que quiere decir es que nosotros a través de las pruebas podemos demostrar cuáles defectos tiene el software. Más sin embargo, no podemos demostrar si el software ya no tiene defectos. Es decir, el hecho de que yo haya ejecutado el 100% de los casos de prueba que yo diseñé y definí, y si ese 100% de casos de prueba pasó satisfactoriamente, yo no puedo decir que el software está 100% libre de defectos. Digamos, eso nunca se debe decir, ¿verdad? Entonces, las pruebas nos ayudan a demostrar la presencia de defectos, más no podemos decir que ya no existen o que ya el software no los tiene, ¿verdad? El segundo principio dice que las pruebas exhaustivas son imposibles.
es imposible probar el software al 100%, es imposible probar todas las combinaciones que podríamos hacer en una aplicación o en un sistema. Para esto existen técnicas de diseño de casos de prueba, las cuales nos ayudan a identificar casos de pruebas útiles y que nos aseguran la mayor cobertura posible sobre la prueba de los requisitos y funcionalidades del sistema. Más sin embargo, es imposible que podamos probar todas las combinaciones que nos pueda arrojar o que podamos identificar en un sistema, porque esto nos podría dar millones o hasta billones de casos de prueba y sería imposible poder ejecutarlos todos. El tercer principio dice que las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero, fue lo que les expliqué antes. Entre más temprano, entre más temprano identifiquemos un defecto, más barato va a salir reparar. Entre más tarde lo identifiquemos, más caro va a salir. Sobre todo, ¿verdad? Si el defecto se fue a producción, ya es como lo máximo, ¿verdad? De caro que nos podría salir, más si tomamos en cuenta tal vez las consecuencias que podría acarrear ese defecto en producción y también pues tomando en cuenta todo lo que conlleva repararlo y pasarlo por las diferentes fases que pasa un producto de software para finalmente llegar a producción. El cuarto principio habla de la agrupación de defectos. Este principio lo que dice es que cuando nosotros identificamos un defecto en cierto módulo o en cierto componente, la probabilidad de que ahí se encuentren más defectos, que estén ahí como concentrados, es muy alta. Porque por lo general, ¿verdad? Si hubo un error en la codificación de ese módulo o de ese componente, posiblemente más partes se están viendo afectadas por ese error o por ese defecto. O podría ser tal vez que el desarrollador no entendió muy bien el requerimiento, entonces por ahí posiblemente se estén agrupando más defectos. El quinto principio dice tener cuidado con la paradoja del pesticida. Esto lo que quiere decir es que si nosotros ejecutamos las mismas pruebas una, otra y otra vez, va a llegar el momento en el que ya no vamos a encontrar más defectos, ¿verdad? Entonces quiere decir que las pruebas ya están perdiendo su efectividad. Puede pasar, ¿verdad? Como los pesticidas, de que tal vez si se utiliza el mismo siempre, va a llegar el momento en que ya no tenga efecto. Entonces las pruebas siempre se tienen que estar actualizando, siempre vamos a estar agregando nuevos casos de prueba, cambiando los datos de prueba, etcétera, etcétera, para poder identificar nuevos defectos. El sexto principio dice las pruebas dependen del contexto. Las pruebas son muy específicas o muy únicas de cada producto de software, de cada proyecto. Por ejemplo, una aplicación de e-commerce va a ser muy diferente a un sistema de aviación, ¿verdad? Entonces, los casos de prueba van a ser diseñados según el producto de software que vayamos a probar. Y el séptimo principio habla de la falacia de ausencia de errores, que aunque ya el producto de software haya sido probado, nos aseguremos que tiene una buena calidad, hemos identificado muchísimos defectos, sentimos que está robusto, eso no quiere decir o no significa automáticamente, ¿verdad?, de que el sistema vaya a ser un éxito, ¿verdad? Porque también va a depender de cómo ese sistema es percibido por los usuarios, si realmente al final cumplió con sus expectativas, si es agradable, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que el software tenga una alta calidad, pues no necesariamente significa que vaya a ser exitoso. Y bueno, a manera de conclusiones, probar el software no es solo verificar los requerimientos o ejecutar el sistema para encontrar errores, sino que consiste en un proceso que incluye una serie de actividades, las cuales buscan cumplir los objetivos de la prueba establecidos y alcanzar un producto de calidad.
Como segundo punto, las revisiones de los productos de trabajo, tales como los requisitos e historias de usuario, también son una forma de probar e identificar defectos, ¿verdad? De las pruebas estáticas que les hablé antes. Verificar y validar no son lo mismo y ambas actividades son necesarias para desarrollar un producto de calidad. Los defectos identificados en etapas tempranas tienen un menor costo de reparación que aquellos que se localizan en etapas tardías. Y los probadores de software tienen como objetivo brindar información de la calidad del objeto bajo pruebas para que los encargados tomen las decisiones basadas en esta información. A manera de resumen, ¿verdad? Esto fue pues lo que estuvimos comentando durante la charla. Y pues ahora abrimos el espacio de preguntas o comentarios que puedan tener. Parece que todo ha estado muy claro, Laura. Muchísimas gracias. Más bien, mientras se anima, quería preguntarte si tú puedes dar algunas recomendaciones, si quisieran seguir la línea de QA, de testers, qué conocimientos deberían de tener nuestros estudiantes que nos acompañan el día de hoy en su mayoría, o los graduados. Ok, claro. Bueno, primero que todo, es importante también desarrollar un poquito nuestras habilidades técnicas, por así decirlo, o más bien nuestras capacidades y aptitudes, ¿verdad? Tal vez a partir de ahora, después de la charla, en sus trabajos, en sus proyectos, ser más minuciosos, tener más atención al detalle, ser más observadores. Importante cuestionarse mucho, eso es muy, muy importante y son habilidades que se buscan en los perfiles de las personas que quieren ser QA. Luego, tal vez ya en la parte de preparación técnica, investigar acerca de conceptos básicos de QA, como muchos de los que mencioné ahora, sobre control de calidad, aseguramiento de la calidad, verificación, validación. Importante conocer sobre los diferentes tipos de pruebas, pruebas funcionales, pruebas de humo, pruebas de regresión, pruebas exploratorias. Conocimiento también en las pruebas no funcionales, como lo que es seguridad, performance, usabilidad, UI, UX, ¿verdad? Eso les va a ayudar pues muchísimo. También aprender sobre técnicas de diseño, ¿verdad? Que va a ser como la base de conocimiento que les va a permitir lograr identificar, diseñar y crear buenos casos de prueba, ¿verdad? Que sean casos de prueba útiles o con una alta probabilidad de encontrar errores. Entonces, pueden buscar pues mucho material, ahora hay mucho material en la web. Les recomiendo también estudiar el syllabus de la certificación del ISTQB, el Foundation Level. Ese explica todas estas terminologías, todo lo que es la introducción a las pruebas del software, las actividades, reporte de defectos, y con eso, digamos, van a poder comenzar a abrirse camino en lo que es la carrera de QA y testing. Después de ahí, pues hay muchísimas especializaciones. Esa es como la base de donde uno arranca, ¿verdad? Pero sí es importante para poder entender bien, como quien dice, el área y poder encaminarse al área a la especialización que ya la persona desee. Pero sí comentarles, ¿verdad? De que hay muchas especializaciones dentro del área de QA y de testing. O sea, no es como que solamente se van a quedar ahí probando, sino que tal vez ya se pueden especializar en la parte de pruebas de performance, de pruebas de seguridad, de la que es la parte de automatización, que es muy buscado, pruebas de API. Ahora, ¿verdad? Que tenemos ya tecnologías que están revolucionando el área tecnológica, hablemos de Big Data, inteligencia artificial, IoT, etcétera, etcétera. Gracias por tu respuesta, Laura. Bueno, antes de leer las siguientes
preguntas del chat, recordarle a nuestros asistentes que tienen por favor el link para la encuesta del día de hoy. Recordar que a los que registren sus datos en la encuesta se les hará llegar su constancia de participación. Bien, nos preguntan acá, Pablo Iván Casma, ¿existe algún software que ayude a realizar pruebas? Ok, que nos ayude como a realizar las pruebas tal vez en el sentido de que el software se encargue o que la herramienta se encargue de probar el software. No, no, porque las pruebas necesitan de los seres humanos, puesto que los seres humanos pues somos los seres pensantes, los que nos cuestionamos las cosas. Entonces, pues, por eso es que siempre se requiere del recurso humano para lo que es la parte de pruebas. Sí podemos utilizar herramientas para apoyarnos para realizar el proceso de pruebas. Hay N cantidad de herramientas hoy en día para diferentes actividades que tengamos y tal vez por ahí lo que podríamos hacer es como la parte de automatización. No sé si por ahí va la pregunta, ¿verdad? Que podemos automatizar los casos de prueba para ya después, pues, nada más los estamos ejecutando según necesitemos para hacer las verificaciones sobre el producto de software. Pero igualmente se ocupa del recurso humano que automatice esas pruebas, que las codifique, que las esté revisando y que les esté dando mantenimiento. Entonces, no hay un software en sí o una herramienta en sí, digamos, que se encargue como de hacer todo nuestro trabajo. Sí, muchas gracias, Laura. Nos pregunta el ingeniero Rubén García, ¿qué tipo de pruebas no funcionales nos podría comentar? Sí, bueno, como las que les estuve mencionando anteriormente, las pruebas de rendimiento, ¿verdad? Las pruebas de performance, que tienen pues toda una familia de pruebas, como son las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de estabilidad, las pruebas de volumen de base de datos, las pruebas de tiempo de respuesta. Tenemos las pruebas de seguridad, que también se subdividen en un montón de pruebas más. Tenemos las pruebas de accesibilidad, las pruebas de API, pruebas de UI UX. Vamos a ver qué otras se me están escapando. Pero sigamos, básicamente como esas son como las más comunes que nos encontramos hoy en día. En relación a ello, ¿no? UI y UX son parte de pruebas no funcionales, nos pregunta. Sí, correcto. Para realizar pruebas de UI UX, de hecho, pues hay que especializarse, por así decirlo, o por lo menos aprender del tema para conocer sobre los estándares que existen para lo que es el diseño de UI y lo que es el user experience, ¿verdad? Y en base, digamos, a esos estándares, poder realizar estas pruebas y ver si el software cumple o no cumple con los estándares. Okay, nos pregunta Brian, ¿qué buscan los entrevistadores de control de calidad en los candidatos? Pues bueno, además de que tal vez tengan conocimientos básicos en lo que es pruebas del software, sí se busca mucho la parte de aptitudes y las capacidades que se requieren para desempeñarse como QA y probador, que pues fueron justamente las que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Se analiza mucho el perfil de la persona, de ver qué tan curioso es, qué tan detallista, qué tan observador, qué tanto se cuestiona las cosas. Por lo general, durante las entrevistas también se evalúa este tipo de habilidades. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Ya no tenemos más preguntas por el chat. Entonces vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy.